Bienvenidos nuevamente al podcast Visión Inteligente de Negocios, el podcast especializado en innovación, emprendimiento y modelos de negocio. Yo soy Max Villanueva y en esta ocasión me acompaña José Ignacio Andrés desde España en el episodio número 131 ya del podcast. Con él vamos a hablar un poco acerca de su iniciativa Nailted y bueno, algunos conceptos bastante interesantes sobre lo que representa Nailted para las empresas, para lo que ha logrado a través de esta plataforma y bueno, cómo ha llegado hasta él también, que es parte de lo que nos interesa conocer. Pues José Ignacio, bienvenido y gracias por darnos este espacio en el podcast. Muy bien, muchas gracias a vosotros por invitarme y encantado de estar aquí. Muchas gracias, José Ignacio. Voy a brevemente hacer una presentación sobre tu experiencia. Tienes ya más de 13 años de experiencia en múltiples startups, empresas tecnológicas. Has prácticamente tu vida emprendedora dedicada a la tecnología y es apasionado por crear y escalar productos digitales. Cuenta con más de 8 años de experiencia como CTO y posteriormente como CEO y posee sólidas habilidades en gestión de equipos, desarrollo de software y operaciones. Ha participado también en la creación de dos startups, Finicens y Docify desde cero, liderando equipos de ingeniería y producto. También lideró la integración de Rollbox, lo que culminó con la adquisición de la empresa por Personio. Hoy y hablaremos a profundidad de ello. Él es cofundador y CEO de Nailted, una plataforma integral de experiencia del empleado que une People Analytics, Engagement, Performance y liderazgo en una única herramienta. Pues este panorama nos va a dar la oportunidad de profundizar mucho sobre ese tema precisamente y sobre todo cómo la solución de Nailted lo ha ido abordando. Pero antes de profundizar en el aspecto de Nailted, José Ignacio, pues una pregunta que siempre hacemos a nuestros invitados: ¿cómo llegas tú a este mundo de las startups, a este mundo del medio digital? ¿Cuál es tu formación previa académicamente hablando? Mm. Porque no siempre a veces coincide nuestra formación académica con a lo que nos dedicamos. Y sobre todo, ¿por qué elegir este tema sobre el que Nailted se va abocando, que es precisamente mejorar la experiencia de los empleados? Sí, pues la verdad es que es algo, en mi caso, bastante vocacional, diría. Siempre me atrajeron los ordenadores, la informática, por decirlo así, cuando era más pequeñito y siempre que tenía oportunidad, pues cacharreaba con algún ordenador y demás. Y luego estudié algo relacionado de informática, pero más orientado a sistemas y redes, y eso fue como un primer contacto, ¿no?, con este mundillo. Y ahí vi que sí que me gustaba de verdad, pero sin embargo lo que estudié no era lo que me gustaba. Digamos que me gustaba mucho más poder crear cosas, poder crear productos o de alguna manera webs, o poder crear algo que la gente utilizase. Y de manera un poco como hobby, pues empecé a programar. Me busqué tutoriales por internet, que entonces no había demasiados, pero había, y aprendí a programar algunas cosas básicas, ¿no? Y desde ese hobby, eventualmente, a través de profesores donde estudié y contactos donde hice algunas prácticas, me ofrecieron mi primer trabajo, ¿no? Entonces pasé de tener un hobby en el que programaba cosas por diversión a un trabajo en el que programaba, pues ya me empezaban a pagar, ¿no? Y era como de repente cambiar al mundo profesional, ¿no? Entonces, he estudiado algo relacionado, sí, pero no he estudiado exactamente lo que luego he terminado haciendo, ¿no? Desde esa primera experiencia, la verdad es que fue algo interesante porque, primeramente, entré en una empresa no demasiado grande, pero que ya tenían un software para otras empresas a su vez, era un B2B, y era un equipo de desarrollo pequeño y no con demasiada experiencia, ¿no? Pero bueno, tuve la oportunidad de aprender algunas cosas al inicio de mi estancia allí, de esta experiencia laboral, y se dio una circunstancia peculiar, y es que el resto del equipo, por diferentes motivos personales, abandonaron el equipo, uno volvía a estudiar, otro volvía a su país porque era de fuera, este tipo de cosas, y me vi solo en el equipo, ¿no? Que fue como todo un reto. Y a partir de ese momento tuve una buena relación con los responsables de la empresa y me dieron bastante capacidad de toma de decisión y me dejaron hacer un poco como que me fueron dando esa autonomía y confianza también. Y entonces empecé a hacer un poco un rol, como digo yo, de CTO, de director técnico, aunque era de mí mismo al principio nada más. Pero bueno, ya al final hacía todas las cosas, ¿no? Iba a ver al cliente, entendía lo que necesitaba, luego lo programaba, buscaba la solución, un poco todo, ¿no? Y desde ahí fue construyendo un primer equipo con esa experiencia laboral y entonces pues tuve que hacer todos los procesos de contratación. Entonces, el resto de mi experiencia laboral ya es en ese rol de director técnico y ya, bueno, pues ya contratando más equipo y montando más otros proyectos, ¿no? Pero esta es la manera en la que me encontré ahí, ¿no?
Y por no alargarme demasiado, bueno, luego tuve otras experiencias en diferentes startups, siempre con este rol de tener que contratar y liderar gente. Y es ahí donde me doy cuenta de que hay un problema importante a la hora de mantener los equipos. Yo buscaba, además de alto rendimiento, buscarlos, mantenerlos en el tiempo, que funcionasen bien, ¿no? Y ves el esfuerzo que haces a la hora de contratar, si eres muy exigente con los perfiles que contratas, si luego eres exigente con la gente que tienes en el equipo y buscas crear un equipo que funcione muy bien, pues te das cuenta que de repente el día que alguien se marcha, ¿no? Y le llega otra oferta buena de una empresa más grande, o simplemente termina un momento vital para esa persona y se cambia de empresa, y te quedas un poco como diciendo, pum, ¿no? Con todo el esfuerzo que he hecho, y ahora de repente se va de la noche a la mañana porque esta persona se marcha, ¿no? Y no dejaba de pensar que tendría que haber alguna solución a ese problema, que cómo lo harían otros profesionales, cómo lo harían otros colegas profesión, ¿no? Y ahí empecé a ir a muchos eventos técnicos y de la comunidad de tecnología, de startups en España, y aprendiendo de mucha gente, ¿no? Y veía como que había algunas best practices que realmente estaban bastante consolidadas en otras empresas. Recuerdo especialmente gente que trabajaba en Google, con la que tuve la oportunidad de hablar, y me contaban muchos de los procesos que ellos tenían de management. Y dije, vale, o sea, esto es algo que yo no tengo formación de manager, he llegado aquí casi por accidente. La gran mayoría de colegas que conozco les pasa lo mismo. Entonces hay un problema grande porque la gente no sabe cómo implementar ciertos procesos, no saben que existen, o no saben ni siquiera que los tienen que implementar, ¿no? Y eso es un poco la semilla de Nailed, ¿no? Que yo mismo decía, quiero tener una serie de procesos instaurados. Idealmente, si tengo alguna herramienta que me ayude, mejor, porque si no va a ser difícil que yo lo lleve a la práctica en el día a día con las cosas que tengo que hacer. Y nace desde ahí, ¿no? Luego, poco a poco, Nailed va evolucionando y dirigiéndose más hacia un público de recursos humanos, porque vemos que es la manera en la que podemos llegar a instaurar esos procesos, no solamente en un equipo de un manager, sino en toda la empresa, ¿no? Y bueno, ahí ya luego si quieres te cuento un poquito más qué es Nailed en concreto, pero ese es un poco, en resumen, la evolución de no estar haciendo nada hasta fundar la empresa. Y hablamos de una década, bueno, más de una década de experiencia en temas de startups, empresas tecnológicas. Todo esto lo realizas allá en España, José Ignacio. Sí, Y, eso es, sí, sí. y fuiste, me imagino, también de una otra manera pionero y te fuiste dando cuenta de estos cambios que ahora, al hablar de startups, que es algo cada vez más común, no solamente en Estados Unidos, en varias partes del mundo, creo que fue un reto interesante porque básicamente tú aprendiste, como mencionas aquí, mencionábamos en tu introducción, desde cero muchos procesos. Y uno de los que más te llama la atención es el tema del talento, que me imagino en esta lucha de las startups, que es hasta la fecha algo común, los talentos son un activo sumamente importante, de tal manera que un talento que hoy está muy firme en una organización, en una startup, el día de mañana puede ser el punto de referencia para que otra startup se la lleve Sí. del lugar en que está. Tú fuiste viviendo esta evolución de las startups en España. ¿Cómo podrías narrar un poco estos cambios tan vertiginosos que han habido en ese tipo de negocios? Sí, pues tal cual. Al principio, de hecho, en esta primera empresa no se nos ocurría llamarla startup, era, bueno, trabajo en esta empresa, ¿no? A pesar de que pudiese tener algunas de las características de una startup, de un modelo de negocio escalable, que empieza desde cero, que se le pone el nombre, bueno, totalmente quizás más online, ¿no? Sé que hay muchas definiciones de startup, pero bueno, casi lo que entendemos todo el mundo por esto, y no le llamábamos así, ¿no? Entonces, sí que es como dices tú, yo al final he podido vivir esa evolución de repente decir, bueno, pues es un trabajo normal, el de informático de toda la vida, ¿no? Que de repente es como, ya no es el informático de toda la vida, de repente hay como la tecnología está empezando a estar en todos los sitios del mundo, a cubrir cualquier proceso. Y sí, desde dentro se ha percibido como algo, por ejemplo, en lo que la oferta y la demanda se han invertido, ¿no? Al menos en este sector, porque antes o en otras áreas o en el pasado la gente, digamos, que tenía un poco que ser más entrevistado por la empresa, y ya desde hace unos cuantos años, al menos en el sector tecnológico, es más bien al revés. Es verdad que hay un proceso de entrevista y hay niveles a veces de exigencia altos, pero por lo general el nivel de paro en perfiles de ingenieros de software y demás o relacionados es como muy bajo, ¿no? Como que se eligen a las empresas más que los candidatos, ¿no? Y entonces esto yo lo vivía porque yo tenía que contratar. Y la dificultad sobre todo de contratar y decir, bueno, estoy buscando yo a la misma persona, pues que está buscando a lo mejor Amazon, porque para su web va a buscar un perfil similar, ¿no? Quizás con diferente experiencia, pero es probablemente que a veces competimos contra esto, ¿no? Y una empresa pequeña igual tiene que competir contra una empresa muy grande a la hora de contratar un perfil porque realmente está buscando a lo mejor el mismo programador backend, ¿no?
Entonces, esto era todo un reto y un poco lo que veía, o quizás tenía una ventaja en ese sentido, es que yo mismo, pues yo tenía este perfil, ¿no? Entonces me resultaba un poco fácil, o quizás más fácil que a otras personas, poder entender qué es lo que se valoraba, que quizás también es algo que ha cambiado mucho. No era solamente el salario, que también, y que además ha habido mucho crecimiento general en este sector, pero poder quizás entender que se buscaba un sitio donde la gente pudiese desarrollar skills técnicas y poder emplearlas, ¿no? Que fuera un reto tecnológico, que también se prioriza mucho el propósito del proyecto frente a lo mejor trabajar en cualquier sitio, ¿no? Pues como que ha habido un cambio de paradigma total y sí, lo he podido vivir desde dentro y bueno, al final es como toda una vida, ¿no? Conectando estos puntos de experiencia, José Ignacio, entendemos ahora por qué el desarrollo de Nelte lo has vivido directamente en todo este tema tecnológico, desde el punto de vista de ser el responsable de recursos humanos, de buscar este talento. ¿Y en qué momento decides cuándo nace ya la iniciativa de Nelte? ¿Cuál fue el proceso para llegar a ello? Y bueno, si quieres platicarnos también qué ofrece Nelte para que el público vaya conociendo un poco más acerca del concepto principal de la entrevista. Claro, pues mira, por dar contexto, en estas empresas que yo te comentaba antes en las que había trabajado, todas al final han sido startups, casi arrancando casi de ponerle el nombre para entendernos, ¿no? Lo que pasa que no era una iniciativa mía, yo en ese momento quizás no tenía tanta experiencia o no me atrevía, bueno, un montón de factores, ¿no? También el poder tener algo de ahorros, pero siempre quería empezar algo, ¿no? Entonces, no podía a lo mejor hacerlo por mis propios medios, pues me uní a algún proyecto que estaba arrancando y podía disfrutar un poco de esa experiencia. Pero siempre quise poder emprender algo propio. Era algo que tenía muy claro que quería hacer en algún momento. Y cuando pude adquirir algo de experiencia o ya bastante experiencia y entender cómo funcionaban las diferentes partes de la empresa, no solamente el desarrollo, sino también entender pues marketing, producto, quizás de una manera más superficial, ¿no? Pero sí más o menos tener claro cómo podría ser. En ese momento, al final, llegó un momento en que dije, dejo el trabajo. O sea, no tenía clara exactamente cómo iba a ser la implementación, tenía claras algunas ideas de líneas en las que iba a trabajar, pero hay otras personas que prefieren compatibilizarlo, que yo creo que es una muy buena idea, pero para mí era más fácil decir, no, focus, vamos a dejarlo. Y entonces terminé una etapa en una de las empresas anteriores, que también además justo fue adquirida por otra, entonces dije, bueno, pues es un buen momento para terminar. Y desde ahí me lancé, digamos, al vacío, yo solo me puse manos a la obra, me puse a crear y me puse a hablar con todo el mundo que tenía alrededor. Y digamos que ese es un poco como, fue un salto de fe, ¿no? Ahí. Y durante esto fue aproximadamente en verano de 2019, un poquito por ahí más o menos. Y la primera versión de Native era una pequeña herramienta que lo que hacía era, de alguna manera, automatizar un feedback constante con el equipo, ¿vale? Simplemente lanzaba un automatismo en el que se le enviaba un correo, una notificación por otros canales a cada persona del equipo y se recogía en un servidor para poder luego posteriormente procesar esos datos. Algo bastante sencillo, pero que yo veía que la mayoría de las empresas no tenían implementado de ninguna de las maneras, ¿no? Y lo que hice fue recopilar varios estudios de qué cosas son o cuáles son los drivers o las temáticas que hacen que un equipo esté sano, esté bien y sea de alto rendimiento, porque hay cosas comunes, ¿no? Hay muchos estudios al respecto. Entonces, cogí estos estudios y cogí también algunas encuestas que hay publicadas online. De hecho, en concreto hay una, creo que era, si no me equivoco, de Google con el MIT, un poco que decían cómo medir bien la salud de tu equipo, ¿no? Y sobre todo medían aspectos importantes como puede ser el psychological safety o el estar en un entorno seguro, ¿no? Entonces, este tipo de métricas son las que incorporé en esta primera versión con una serie de preguntas. Entonces, realmente, cuando me acercaba a mi red de contactos o amigos de amigos o contactos de contactos, les enseñaba esta pequeña demo, ¿no? De, mira, pues con 2 clics tú tienes un sistema que te está monitorizando cómo está tu equipo y te pone unos dashboards para que tú puedas anticiparte, por lo menos saber si hay alguien que quizás está yendo a peor o hay alguna tendencia negativa, positiva, para que tú no te pille de la noche a la mañana que alguien se vaya, sino que puedas decir, oye, en general mis métricas están yendo hacia abajo, o sea, hay políticas o cambios o situaciones en la empresa que no están gustando al equipo, por lo tanto, puede ser un desencadenante para mí, para hablar con ellos, o puede ser un desencadenante en general para recopilar más feedback. Bueno, es decir, tengo información para no ir a ciegas y poder hacerlo, ¿no? Y esto es la esencia de lo que fue Nailted mucho tiempo, ¿no? Pasó de ser una pequeña demo, un pequeño prototipo, a un producto web robusto con todo, ¿no? Y para que tengan ya contexto también la audiencia, pues a día de hoy ese core se mantiene. Al final ayudamos a las empresas a medir y a entender lo que está pasando con sus equipos. Normalmente nos contratan
directores de recursos humanos o directores de talento para ayudarles con esta labor, suele ser una fase de la automatización, es decir, hay una fase quizás de esta transformación digital primero que suele ser automatizar los procesos más típicos como suelen ser la nómina, control de horarios o documentación, ¿vale? Y suele ser como el siguiente paso. Cuando tú quieres automatizar ya y decir, quiero subir a un nivel superior y, digamos, hacer de mi talento una ventaja competitiva y quiero que estén especialmente bien, quiero que mis procesos de gestión de personas estén bien, quiero que mi onboarding sea muy bueno, quiero que la gente se sienta reconocida, asegurármelo, no que sea algo casual, quiero que todos mis managers adopten las políticas de hacer un seguimiento cercano a la gente, quiero que la performance review, esta evaluación del desempeño, no sea la antigua evaluación del desempeño que todo el mundo odia, sino que sea un proceso útil y valioso de feedback, ¿no? Entonces, estos procesos que te pongo como ejemplo son los que hoy por hoy incorporan Nailted y por eso decimos que ayudamos a mejorar la experiencia de empleado, porque todos estos procesos son los que más impactan en esa experiencia, ¿no? Cómo vives tú en tu empresa, con tus compañeros, con tu responsable. Y esto es en esencia lo que hacemos en Nailted también, así para que sirva de descripción también. Interesante, José Ignacio, porque estamos hablando de que en el periodo de ya lanzamiento, pues estamos transitando mundialmente una contingencia sanitaria. Fue favorable para ustedes, ya tenían un poco el contacto de apertura, de que la gente lo conociera, y creo que después de esa experiencia, muchos tomaron conciencia de la importancia de estas métricas, de la experiencia, bueno, abocarnos, sí, a que nuestros clientes siguieran también firmes con lo que nosotros ofrecemos, pero cómo está el trabajo al interior de los que hacen posible esa venta, ese servicio. No sé cómo experimentaron ustedes este proceso, que si fue muy complejo, si vino incluso a fortalecer las líneas que ustedes tenían de trabajo con Lente. Sí, pues sí, efectivamente la pandemia nos pilló con muy pocos meses de vida y fue todo un momento de tensión y de reto, ¿no? Porque era como, vale, ¿ahora qué va a pasar, no? Y ahí vimos como dos fuerzas que se contrarrestaban, ¿no? Una fuerza era la de todo el mundo pasando a un modelo mucho más remoto, aunque hubiese algunos modelos híbridos y demás, pero desde luego fue un punto de inflexión, ¿no? Para que muchísima más gente estuviese trabajando a distancia. Y ese trabajo a distancia generaba un poco de desconexión, ¿no? Oye, ¿cómo está la gente? Si antes era difícil saberlo, porque en el fondo, bueno, puedes ver a alguien en tu oficina y realmente no saber lo que está pensando, si está realmente mal o no, pero es más fácil poder ver la cara a alguien o intuir cosas, ¿no? Pero en remoto de repente era como un wow, no sé qué hacer, no sé qué está pasando con nada, necesito también herramientas que me ayuden a mejorar el engagement, que la gente se conecte entre sí, ¿no? Entonces esto generó mucho interés para nosotros. Por otro lado, tampoco fue un momento fácil porque al mismo tiempo desde la parte económica de las empresas había una congelación absoluta. Entonces era como, vale, no hagamos nada, vamos a ver qué pasa porque ahora puede ser que vengan momentos muy difíciles económicamente. Entonces había ahí, a nosotros a largo plazo creo que sí nos ayudó. En ese primer momento todo el mundo era, vale, no, ahora no voy a contratar nada, ni a quitar nada, ni a tocar, no voy a tocar nada. Pero es verdad que luego los siguientes meses, cuando ya fuimos viendo pues que poco a poco se iba saliendo, que al final la cosa iba a volver a la normalidad. Eso nos ayudó porque habíamos generado como más conocimiento, ¿no? Y había muchas más empresas en remoto, ¿no? Pero el momento creo que fue difícil como para todo el mundo y además al vernos pequeñitos arrancando con un proyecto nuevo en medio de una pandemia era como, wow, a lo mejor la marea se nos lleva por el camino, ¿no? Pero pudimos capearlo bastante bien, aguantamos, hicimos las cosas bien, tuvimos paciencia también en ese momento, que era difícil. Y bueno, al final ha salido bien, la verdad, hemos podido seguir todos estos años. Y considero que en este punto y en esta historia que vamos al momento, José Ignacio, Neil te ofrece una alternativa. A veces en la mente de muchas organizaciones se tienen métricas, se establecen métricas que podría decir ya son bastante de tiempo atrás, es decir, una encuesta de clima laboral que se hace tal vez después de 6 meses o al final de un año o en ciertos periodos de tiempo, pero Nailted ofrece esta posibilidad de un monitoreo constante. Establecen ustedes métricas, ya iremos viendo que hay una variedad de servicios que ustedes ofrecen también, pero es un seguimiento constante, porque pues no podemos decir que nosotros tenemos emociones solamente cada 6 meses o cada año, sino que Nailted está precisamente manteniendo, me imagino, como estas estadísticas que de repente salen en los videojuegos de deportes, ¿no? Que vamos ahí mezclando jugadores que tienen ciertas habilidades y podemos verificar en un dashboard cuáles son los elementos, cómo está el personal en diferentes criterios que ya nos vas a ir comentando. Y creo que eso también es algo de considerar. Los seres humanos en algún momento podemos tener estas variantes complejas que pueden estar afectando a la organización.
Así es. De hecho, sigue siendo algo popular el hacer las encuestas de clima. No pienso que esté mal directamente hacerlas, pero te pierdes mucha info si solo haces eso. Es decir, yo creo que no le va a sorprender a nadie que las empresas cada vez cambian más rápido, ¿no? En plan, hay una persona que de repente, imagínate, se va un manager que lleva 4 o 5 años en la empresa, ¿no? Hay muchas personas que van a empezar a percibir una situación nueva, que su sensación en la empresa es distinta, porque la realidad es que muchas veces para las personas las empresas son los compañeros que les rodean, ¿no? Por poner un ejemplo, ¿no? O, bueno, cuando hay una adquisición, cuando hay un cambio de estrategia, mmm, hay mil cosas que pasan constantemente y no tener un pulso cercano en el que puedas, digamos, medir y obtener información. Sería como si un equipo de marketing no tuviese un Google Analytics, en plan, vale, yo tengo mi web, creo que sé lo que va pasando, voy a medir una vez al año a ver qué pasa en la web y luego ya trabajo durante todo ese año, ¿no? Es como, no lo concebirías, ¿no? Pues esto es un poco lo mismo. Entonces buscamos de alguna manera tener un feedback constante y de hecho el resto de procesos que se incorporan en ELTE todos están pensados de esta manera, para de alguna manera impactar en la cultura. Es decir, no solamente es voy a coger y voy a lanzar una encuesta, no, no lo planteamos así, sino que al final lo que estamos haciendo es incorporar un nuevo canal de comunicación por defecto anónimo, además, que lo garantizamos nosotros, para que de alguna manera haya una escucha activa siempre, tanto de la persona a la empresa como un reconocimiento entre personas, como una escucha del el responsable hacia su reporte directo. Hay diferentes procesos, pero todos tienen un poco ese espíritu y están construidos también de manera que no lo usas de una forma arbitraria, sino que te guía en el uso correcto, ¿vale? Para que tú no caigas en errores, porque muchas veces, un ejemplo muy típico, nos vienen muchas empresas y dicen, nosotros queremos instaurar un sistema de reconocimiento, ¿no? Por ejemplo, entonces queremos que la gente se envíe kudos o cualquier cosa así y luego pues daremos unos premios, ¿no? Entonces es como, no hagas esto, ¿vale? Porque entonces vas a corromper el sistema porque la gente ya no va a dar el reconocimiento porque sí, sino que tiene un incentivo perverso, digamos, de darle los kudos de alguna manera, ¿no? Entonces es un ejemplo simplón y fácil de entender, pero eso pasa con todos los procesos. Cada vez que tomas una decisión de cómo implementarlo, de si mandarlo un día sí, un día no, de mandar, de no tratar un tema y otro sí, te sesgas, hay mil pequeños detalles, ¿no? Entonces, en lo que te garantiza también es que lo vas a hacer bien, la incorporación de estos procesos y de estas escuchas. Uh-huh. Tomando de referencia algunas notas de la página web que revisaba José Ignacio, se habla de la experiencia de empleado, desarrollo y performance, que es estos ejes centrales donde las soluciones de NETE se centran y obviamente lo hacen a través de diferentes productos que están generando como encuestas de clima, evaluaciones y check-ins, reuniones uno a uno incluso, objetivos y los OKRs o los que es como la parte de indicadores por Uh-huh. objetivos, el logro de objetivos, planes de carrera y reconocimiento, es decir, NELTE no es una estructura única, sino que se va adaptando a las necesidades de cada organización y en función de esto ustedes van adaptando también sus servicios, porque es un mundo bastante amplio el Eso es. hablar de desarrollo de empleado, ¿no? Sí, justo, es súper amplio. Hay muchas áreas que cubrir, entonces la gracia de tenerlo en una plataforma es que al final todos estos procesos se entrelazan. Mira, por seguir con el ejemplo del reconocimiento, ¿no? En Native hay un sistema en el que nosotros le damos 100 aplausos a cada persona cada semana y fomentamos que lo repartan. Entonces conseguimos que haya un reconocimiento. Es privado, yo te lo mando a ti, nadie, no hay rankings, no ves nada más de eso, pero es efectivo porque al final tú lo recibes y te sientes valorado, ¿no? Pues este tipo de información de manera agregada es visible luego en las reuniones one-to-one. Tu manager puede ver si tú envías ese reconocimiento o si recibes ese reconocimiento, ¿no? Y eso puede ser muy útil, sobre todo, curiosamente, si lo envías, porque tienes una motivación de conseguir que tu entorno de trabajo sea mejor, te preocupas porque tu gente alrededor esté contenta, entonces puedes hacer un one-on-one más efectivo, ¿no? Y mira, otro ejemplo, esa reunión one-to-one entre manager y report, que puede tener esta información contextual, como digo, también sirve para ir llevando un histórico durante todo el año de cómo están funcionando las cosas. Puedes llevar unas notas, el manager tiene un espacio especial para tener sus notas, hay una agenda compartida, se hacen las reuniones, digamos, siguiendo una serie de best practices, de unas líneas guías que hace que funcionen bien, ¿no? Y estas notas perfectamente pueden servir para que cuando la empresa haga estas evaluaciones que se suelen hacer a final de año, ya sean de rendimiento o de desarrollo,
no tengas que pensar y decir, vale, ¿yo qué le digo a esta persona? No, yo tengo todas mis notas tomadas de todo el año, entonces voy a dar un feedback valioso, no un feedback sesgado de lo que ha pasado el último mes. Entonces, todo el rato esta información se va conectando, ¿no? Y, por ejemplo, hablábamos hace un momento de las encuestas de clima o de pulso mejor en Nated, pues esta información también puedes facilitársela al manager de manera anónima para que también cuando hace su labor de, oye, ¿cómo está mi equipo y demás? Pues pueda también tener puntos de conversación que vengan derivados de los datos, para decir, oye, yo voy a hablar con mis 5 personas, que a lo mejor hablo una vez cada 15 días con cada uno de ellos para ver cómo están, quizás no hablo en random, ¿no? Puedo tener un feeling yo de lo que les preocupa a estas personas, pero si tengo también algunos datos y veo que, por ejemplo, hay alguna persona que se puede estar, puede haber valorado con una nota más baja, que se siente quizás estancado o que no ha mejorado en su desarrollo profesional, pues quizás puedo hablar con esa persona de buscar alguna formación, algún curso que le permita ayudar a mejorar. Y todo esto al final va a derivar en que tengas unos niveles más altos de engagement y niveles más bajos de rotación, que es lo que se busca al final. O sea que al final está todo conectado y dependiendo de la empresa, pues puedes utilizar unos módulos o no, pero al final todos terminan en armonía conectados entre sí. Claro, la forma de ofrecerlo, pues, Ignacio, y vamos a ir también profundizando un poco más en todos estos panoramas de servicios, pero para quienes nos escuchan, bueno, nosotros emitimos este podcast desde México, la posibilidad de abrirlo a diferentes escenarios fuera de España también, precisamente a través de la web, es como pueden ustedes alcanzar a quien esté interesado en ese tipo de modelos, ¿verdad? Claro, sí, nosotros tenemos clientes en 10, 12 países ahora mismo. En España es donde empezamos porque arrancamos aquí, pero ahí no hay una barrera geográfica de ningún tipo. Entonces, cualquier persona nos escuche donde nos escuche lo puede utilizar realmente. Es una herramienta que no es pensada para ninguna leyes de ningún país, sino que está pensada un poco pues, para las personas, ¿no? Entonces, al final, no tiene esa restricción y si están escuchándonos principalmente desde México, pues pueden utilizarlo sin problema, claro. Y el enfoque que estoy entendiendo, José Ignacio, es pues B2B, directamente empresas que a través de áreas de recursos humanos o el área correspondiente en este tratamiento y mejora de experiencia del empleado, pues tengan esta responsabilidad. Ellos son, digamos, como el panorama más común que ustedes tienen de contratación. Sí, sí, eso es. O sea, normalmente nos dirigimos a personas de recursos humanos que tengan que implementar estos procesos. Lo más probable es que si alguien nos escucha y es director de recursos humanos o trabaja en recursos humanos, ya se haya enfrentado en algún momento a decir, oye, pues me necesito sacar algún tipo de reporte de medición para ver cómo está la empresa o qué opinan de esta temática. Entonces, pues desde ahí puedes lanzar tus encuestas custom, puedes saber lo que está pasando. Entonces, normalmente es el público al que nos dirigimos, sí. Y en este caso, el acceso, si se llegan a interesar más a profundidad, bueno, lo vamos a dejar precisamente todos los links a página web, a redes sociales, para que conozcan pues estas experiencias. Hay muchos testimonios también de empresas que han utilizado estos servicios. Ellos se acercan a través de contacto, creo que fundamentalmente página web y los datos que ustedes tienen allí. Sí, Y el modelo es una suscripción para recibir sí. estos beneficios. Sí, eso es. O sea, nosotros, mira, un dato interesante que puede ser bastante, no sé cómo decirlo, revelador, indicador, Ujú. es que nosotros no tenemos un equipo de ventas. Nosotros prácticamente la gran 90% de los clientes vienen porque buscan alguna solución en Internet, pero más de la mitad vienen porque otros clientes se lo recomiendan. O sea, nuestro foco es hacer que el producto funcione finísimo y funcione súper bien, ¿no? Y eso al final se nota en la experiencia que tienes como usuario, es decir, como usuario administrador cuando eres la persona de recursos humanos o dirección, y también la experiencia que tienes como empleado usando Nelte cuando interactúas, está todo como hecho muy a conciencia para que sea muy fácil y los típicos retos de estas herramientas pues están bastante bien solventados, diría yo, que te voy a decir yo, pero creo que funciona bien y de ahí esos testimonios que puedes ver en la web. Y efectivamente, sí, al final es un modelo de suscripción. Se paga en base al número de empleados que tengas. Así de esa manera podemos dar servicio a empresas pequeñas, porque tenemos algunas empresas pequeñas tipo de 20 empleados, 20 personas o así, y a empresas de más de 4.000 personas también, ¿no? Entonces, obviamente a las empresas de más de 4.000 le sacan quizás más partido a la analítica, a los datos y a hacer cosas en escala, pero luego a nivel equipo, ese reconocimiento, esos one-to-one, ese feedback continuo, se valora mucho a nivel equipo. O sea que un equipo de 10 personas va a sacarle valor también, ¿no? Es verdad que tiene más valor a la empresa grande porque por escala genera unos números de beneficios mayores, pero tenemos empresas de todo tipo, ¿no? Entonces, con este modelo de suscripción por empleado, pues nos adaptamos. Y dentro de todo el espectro de actividades, por resumirlas únicamente,
hay este concepto, entender mejor a las personas, se ofrecen analíticas de personas en tiempo real, encuestas y procesos integrados, por ejemplo, la medición de nivel de satisfacción o bienestar. También, bueno, cambios, ya mencionabas tú en el aspecto cultural de la organización, que ahora de una u otra manera tiene más visible este aspecto que probablemente sabemos que es importante, sabemos que existe, pero no sabíamos cómo medirlo. Y también hay un involucramiento de los directivos, los managers, creo que solventa mucho tal vez esa necesidad y cosas que los directivos nunca mencionan. En el día a día, en las actividades cotidianas de toma de decisiones, a veces el vínculo con el empleado, mejorar la experiencia del empleado no es tal vez una prioridad. Y a veces, aunque quisiéramos hacerlo, uno de los grandes retos es cómo hacerlo en forma justa, en forma medible, y esto creo que también alivia mucho el propio estrés del directivo, ¿no? El tener estas herramientas a la mano. Claro, sí, sí, además que puede ser una herramienta muy valiosa para que iniciativas que a lo mejor no se iban a poder poner en marcha se pongan en marcha, porque quizás si tú dices, pues creo que el equipo necesitaría esto, ¿no? Pero eso es muy distinto a decir, mira, he medido y tengo datos de que en general, pues la gente del equipo de ventas de, no sé, de Argentina, pues no está contenta con lo que está pasando allí y necesitamos hacer una acción ahí para cambiar esto, ¿no? Porque de lo contrario es barrer debajo de la alfombra. Es decir, si no haces nada al respecto, no vas a poder controlar de que la gente esté contenta o no, no lo vas a saber y eventualmente lo que vas a tener es una rotación no deseada, que es el principal punto de dolor, ¿no? No lo hemos mencionado antes, pero el retorno a la inversión de alguien que nos usa, que usa Nailted, es una reducción ahí en el índice de la tasa de rotación. Y un dato muy importante, o sea, la recompensa de utilizar una herramienta así es enorme porque no se basa tanto en las horas que tú te puedas ahorrar de tiempo, que también hay un ahorro en estos procesos, sino en la reducción en este indicador de la rotación, ¿no? Porque cada persona que se marcha de una empresa, hay varios estudios y, bueno, hay diferentes maneras de medirlo, pero en general todos coinciden que es el coste de un abandono es entre 6 meses y 12 meses del salario de la persona, del sueldo anual. O sea, bueno, el salario sí, sí contado, ¿no? De 6 12 meses. Entonces, si tú pones en marcha iniciativas que mejoren la satisfacción y, por ende, reduces la rotación, cada pequeño punto porcentual que lo reduzcas es un retorno muy, muy alto en términos económicos. Es cierto que cuando alguien se va de la empresa no se ve bajar la cuenta del banco, ¿no? No se ve los euros bajar, pero todo el esfuerzo que tienes que hacer luego en reclutamiento, onboarding, formación, hasta que una persona se otra vez productiva, se estima más o menos en ese coste, ¿no? Todo el impacto que tiene. Entonces, una herramienta como la nuestra realmente tiene un impacto muy fuerte si conseguimos y te ayudamos a bajar la rotación y ya tenemos como muchos ejemplos de que al final logramos mejorar esos niveles de satisfacción y logramos, incluso ahora con IA, predecir también la rotación, que es algo que estamos trabajando ahora, que es experimental, pero estamos todo el rato intentando llegar a ese objetivo. Y al interior también el tema del equipo de trabajo, las relaciones entre el personal, se buscan también la motivación del equipo, fomentar la amistad a través de diferentes técnicas de engagement como el crear hábitos, alinear comportamientos, el reconocimiento incluso entre los propios miembros del equipo y al final lo que podemos lograr también con estas herramientas del feedback es normalizarlo y crear una cultura adecuada, una cultura donde realmente podamos reconocernos de manera sana. Me ponía a pensar ahorita, Ignacio, en los modelos que probablemente muchas empresas, sobre todo las más grandes, no les extrañe, los portales del empleado, los medios de comunicación que hay en algunas organizaciones, pero creo que Nailted ofrece una dinámica muy visual, muy bien estructurada, para que sea precisamente lo más amigable posible, ¿no? Que no se vuelva esto una perversión en algunas cosas de dar reconocimientos, pero que se pueda pervertir de alguna manera en el proceso, se pueda sesgar. Cuidan mucho este proceso de hacerlo lo más amigable posible, efectivo, rápido, porque también pues hay que cumplir las metas cotidianas de la empresa y no podemos pasar muchas horas en el proceso de estar en Nailted retroalimentando Claro. el sistema. Nada, exacto, 100%. O sea, a día de hoy un empleado de una empresa que utiliza Nailted quizás le dedica 2 minutos a la semana. O sea, es nada, súper poco tiempo. Pero en ese tiempo puedes dar feedback porque nosotros lanzamos preguntas y contestar es casi clic, 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 o sea, es sencillo. Y el proceso de reconocimiento que mencionas me parece muy buena pregunta porque es quizás una de las cosas que yo siempre promuevo más, ya a título personal, de esto ponlo porque
a efectos de la empresa es algo, un regalo. Es tan fácil de poner y tiene tanta potencia que no ponerlo es como, pero ¿por qué no voy a coger esta ventaja, no? Una de las cosas que hacemos es, para que se entienda por qué digo esto, lo primero es que, efectivamente, como dices, hay un montón de herramientas, portales de empleados, la gente está saturada de esto, ¿vale? Y nosotros en ETE como lo hemos solucionado es que no hay una herramienta nueva. O sea, tú si utilizas tu correo electrónico, si utilizas una herramienta como Microsoft Teams o Slack, directamente nos integramos ahí, simplemente mandamos una pequeña notificación por ahí y los empleados no saben ni siquiera que tienen un usuario, no tienen por qué saber que existe una herramienta nueva. Obviamente es bueno comunicarlo porque te va a llegar una notificación y demás, pero no tienen ni que recordar un usuario, una contraseña, es como algo que se integra directamente, ¿no? Entonces esto hace que no haya una fricción, ¿no? Y luego, pues estos procesos suceden directamente como con un workflow. Todos están diseñados de manera que nosotros vamos a buscar al empleado y le decimos, oye, pues es viernes, ¿hay algo que pueda haber pasado esta semana que haya hecho alguno de tus compañeros que valga la pena reconocer? Sí, ¿no? Perfecto, lo tienes ahí, pues haces, selecciona a las personas y dale, ya está. O sea, tardas un minuto en hacerlo, ¿no? Entonces, al final, es algo que es muy, muy fluido, ¿no? Y en cuanto al proceso, pues es que ya te digo, es algo súper recomendable y si la gente tiene dudas o se plantea si, qué puede hacer, yo empezaría por ahí, porque es algo que puedes poner, a la gente solamente le va a venir motivación. Si alguien decide no utilizarlo porque prefieren o no le ve valor, ¿vale? No suma, pero no resta, porque no es un proceso que genere fricción o que genere ruido porque es una pequeña notificación. Entonces, ¿por qué no hacerlo, no? Y al final hemos visto que pequeños colectivos que empiezan a utilizar este sistema de aplausos que tenemos, se va generando como una red y amplifica, ¿no? Yo envío aplausos, te los envío a ti porque me ha gustado mucho la entrevista, te llegan el lunes que viene y tú dices, oye, pues, joder, qué bien, ¿no? Qué buen mensaje, que me ha animado el lunes y alguien se ha fijado en lo que hice la semana pasada, pues cuando me llegue la notificación a mí, cuando tenga oportunidad, yo también mandaré a alguien, ¿no? Y entonces se va ampliando y se va instaurando solo en las empresas, ¿no? Entonces, algo que suma mogollón porque a la gente le motiva y no te digo nada si el que te envía ese reconocimiento es alguno de tus responsables, el director de la empresa, tu manager, porque al final hace algo como que igual una palabra de voz de, oye, pues lo has hecho muy bien y tal, pues está bien siempre, pero como un poquito más oficial por un canal escrito, parece que lo refuerza y es como algo súper positivo, ¿no? Entonces, ¿por qué no dar ese mensaje positivo? ¿Por qué no hacerlo? Pues la única respuesta es porque se nos olvida. Estamos con el día a día demasiado liados. No haría falta una herramienta para hacer eso, pero la herramienta te hace ese pequeño recordatorio, ese recordatorio te genera un hábito y una vez que tienes ese hábito, pues ya forma parte de tu cultura el hacer ese reconocimiento, ¿no? Y gracias a que tardas 30 segundos y no hay fricción, pues lo haces y ocurre de verdad, que es lo difícil que ocurra. Precisamente en la página web hay una sección donde dicen solicitar un demo. A las personas interesadas pueden hacer esta prueba y creo que al final en toda esta simplicidad que nos compartes, la retroalimentación que le llega a los tomadores de decisiones es también muy visual. Es un dashboard, es una herramienta que se integra a los elementos que ellos ya tienen establecidos dentro de su estructura empresarial. Entonces creo que es un ganar-ganar, fácil para el empleado y a la vez fácil para el tomador de decisiones que a partir de ahí me imagino que tendrán experiencias de métricas que ni siquiera pasaban por la mente de los directivos. O sea, Sí. no sabían que se podía medir ese tipo de situaciones al interior de la empresa. Sí, eso es. O sea, hay muchas veces que nos encontramos con empresas que nos preguntan y nos dicen, bueno, pues yo creo que lo tengo todo bien o no tengo, no soy consciente de, o creo que sé lo que va mal, ¿no? Bueno, pues si crees que sabes lo que va mal, hacer una medición de este estilo te va a ayudar a validarlo. O sea, no va a ser ya solamente tu feeling. Y si luego resulta que hay otras métricas que no sabías, pues enhorabuena, porque estás encontrando un pain dentro de, un dolor dentro de tu equipo y ahora puedes trabajarlo, ¿no? Y efectivamente pasa muy a menudo. De repente hay sorpresas de, pues a lo mejor el equipo de... Resulta muchas veces curiosísimo porque son todo muchas percepciones. A lo mejor el equipo de la empresa que más salarios tiene más altos es el que más insatisfacción tiene con, a lo mejor con la parte salarial y el equipo que menos a lo mejor está bien y está contento porque sus expectativas son otras, ¿no? Entonces te puede ayudar también muchísimo a entender a quién debes comunicar, qué debes comunicar, pero vamos, hay sorpresas de todo tipo, ¿no? Por ejemplo, hay algo que pasa muchas veces, que es fomentar los hábitos saludables. Es algo que parece que no tiene mucha importancia, parece que no es una labor de la empresa y podríamos decir que incluso no lo es, pero aporta un montón a que la gente perciba que la empresa les cuida. Y casi ninguna empresa hace este tipo de iniciativas, más allá de las cosas más básicas, de pues, a lo mejor poner fruta en la oficina, cosas así. Entonces, es, por ejemplo, una métrica que suele salir un poco baja y suele sorprender, ¿no? Por darte un ejemplo, aunque hay otras quizás que puedan ser un poco más serias, como por ejemplo el desarrollo de carrera, ¿no? Que también a veces
hay muchas carencias, muchas empresas que o no ofrecen formación o ofrecen una formación quizás un poco desestructurada o no bien planteada para las necesidades de cada persona, no individualizada. Y eso también muchas veces suele salir, ¿no? Que la gente dice, yo me siento estancado, ¿no? O también se me ocurre con los niveles de estrés. Es algo que también medimos y de repente muchas veces parece que hubiese problemas de performance y no sabes muy bien de dónde vienen y muchas veces pueden ser de una carga de estrés excesiva, de que alguien, bueno, pues sí, obviamente tenemos mucha carga de trabajo que sacar y como tú bien decías, las empresas tienen que cumplir con sus objetivos de negocio, pero muchas veces a lo mejor no quieres pasarte con alguien que quizás es un poco más junior y no tiene tanta tolerancia a la presión y entonces de repente tiene unos niveles muy altos de estrés, eso es contraproducente cuando llega a un punto, ¿no? Y puedes ver, incluso tenemos algunas mediciones que son individuales, aunque anónimas, y puedes ver un mapa de calor, incluso si alguien puede estar en riesgo de burnout o en riesgo de abandonar la empresa, ¿no? Pues son algunos ejemplos que se me ocurren así rápidamente porque en la herramienta por defecto tenemos como más de 100 métricas cuando tú entras. Tú luego puedes añadir tus métricas si quieres, pero ya te damos esas 100 para que las puedas procesar y no hace falta que te mires las 100. Nosotros te vamos a decir, oye, estas son las que tienes que prestarle más atención, ¿no? Pero vamos, hay un montón de ejemplos. Precisamente, a pesar de que la implementación es sencilla, ágil, hay también todo un proceso de acompañamiento para conocer la herramienta, sobre todo para los tomadores de decisiones que en algún momento pueden verse abrumados en esta cantidad de información. Y una pregunta que se me ocurre, José Ignacio, un poco más hacia la estructura de aceptación del modelo de Neilter. ¿Qué tan fácil fue el proponer esta alternativa de poder medir la experiencia del empleado? No sé, probablemente en España, en Europa es algo más común, te diré que en Latinoamérica es algo que, por lo menos en mi caso personal, hablar de experiencia de empleado sí me resultó bastante novedoso el concepto. Hubo mucha resistencia, tal vez las empresas grandes no tanto, pero tuvieron que hacer alguna labor de cambio de mentalidad al momento de ir introduciendo Nelted en sus clientes. Sí, 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 sin duda. Siempre hay como un grupo de early adopters, ¿no? De empresas que están dispuestas a probar todo antes y creo que son las principales las que primero empezaron a usar la herramienta. Pero es verdad que ahí es complejo, ¿no? Más o menos tenemos estudiado los diferentes mercados y efectivamente es como dices, ¿no? Si me voy más a países tipo Estados Unidos o Inglaterra o países nórdicos, tienen más avanzado este proceso de que si tú tratas bien a los empleados, a los colaboradores y están contentos, eso tiene un retorno muy alto, lo tienen más interiorizado y pueden quizás tener una visión como un poquito más a largo plazo de esa inversión, ¿no? En cuidado, sabes que viene, no viene mañana, pero viene con el tiempo, viene cuando tienes un equipo que está sólido, que se mantiene mucho tiempo trabajando junto, entonces sabe trabajar mejor, tiene mejor retorno. ¿Quién cuida de tus clientes, no? Pues tus empleados, ¿no? Si están contentos, los cuidarán mejor, todo este tipo de cosas. Cuando vamos bajando hacia países tipo España, va bajando ese nivel también de concienciación, aunque va subiendo. En estos años hemos visto cómo ha ido madurando, pero efectivamente hemos tenido que hacer mucha labor de contar y por qué esto es diferente a otro tipo de herramientas de gestión de la nómina, por ejemplo, porque a veces vale, es una herramienta de recursos humanos, ¿no? Todas hacen lo mismo, ¿no? Pues no, esta se dedica a otra cosa que es muy distinta, no es tan transaccional, es mucho más de gestión de talento. Y también tenemos clientes en toda Latinoamérica y es verdad que sí que vemos también que es un poco parecido a España en ese sentido, quizá un poquito todavía por detrás en cuanto a la adopción, pero pasa un poco lo mismo. Hay empresas que sí que lo quieren hacer bien y que son plenamente conscientes, ¿no? Entonces yo creo que poco a poco va a haber esta transformación también hacia entender que esto es algo muy valioso, ¿no? Y que quizá falta un poco más de concienciación, de entender por qué eso te va a retornar un beneficio, porque incluso yo siempre digo que incluso al egoísta, un fundador, un dueño de una empresa egoísta que no crea digamos, en cuidar a sus personas, incluso a esa persona el retorno a la inversión lo sigue teniendo. O sea, incluso esa persona debería hacerlo, aunque para mí por los motivos equivocados, o bueno, o no por todos los motivos, porque está bien también que se preocupe por el retorno económico, pero incluso así te compensa hacerlo, ¿no? Entonces, yo creo que al final todo el mundo se dará cuenta que al final es una ventaja competitiva, que la tienes ahí, la puedes usar. Bueno, parte de los beneficios, solo poner algunos en los casos de uso que vienen, todo esto viene en la página, viene realmente muy desglosado, pueden ver incluso capturas de estos procesos. Casos de uso, también aquí entra mucho la creatividad, el involucramiento de la empresa para lograr resultados en diferentes escenarios, involucramiento del equipo híbrido remoto, porque muchos tienen
esta realidad también de colaboradores fuera de un espacio físico y que en el que estén coincidiendo todos. Motivación de empleados, ya mencionabas, detectar el burnout, retener al talento, crear una cultura del feedback, aplicar Agile en tu equipo de recursos humanos, mantener la satisfacción de las personas, medir el clima de la empresa, también incluso, pasando a temas mucho más complejos, el canal de denuncias, que es una realidad vigente en empresas, en quienes nos escuchen tendrán diferentes mecanismos, pero también logran detectar precisamente en estas métricas que son anónimas y que son tan puntuales, creo que es donde surgen más de manera natural estas situaciones también tan delicadas en los procesos de trabajo. Sí, eso es. O sea, nosotros algo que siempre tuvimos en mente era que es un matiz, pero cambia toda la película. No es que busquemos que la empresa tenga un canal anónimo o que todo el mundo se exprese de manera anónima. Esto no es un objetivo, pero sí que es un medio, porque hay muchas personas en la empresa. Es idílico pensar que todo el mundo va a llegar a tener tal grado de confianza o va a poder sentirse seguro como para decir, oye, pues a mí lo que la dirección estaba proponiendo no me gusta, ¿no? Porque al final te expones y puedes tener represalias y, bueno, habrá quien tenga una situación de privilegio, no le importe o se sienta más seguro y lo haga, ok. Y deberíamos ir hacia ese camino, hacia el tener un psychological safety, ese entorno seguro para todo el mundo, pero la realidad es que siempre va a ser un camino, siempre va a haber gente que esté alejado de eso, que no se sienta cómodo. Entonces, siempre construimos la plataforma con una base anónima. Es decir, nosotros, de hecho, tenemos incluso un manifiesto de cómo implementamos el anonimato, cómo de importante es para nosotros, que actuamos además siendo un tercero, ¿no? Porque también es verdad que cuando la empresa te manda una encuesta, ellos mismos controlan, ¿no? Entonces es un juego de dos y puedes tener más desconfianza, pero nosotros actuamos aquí como un tercero de confianza en ese sentido y decir, oye, no, yo te garantizo que tus respuestas nunca se van a poder ver, ¿no? Entonces esto permite también que la gente, de hecho suele pasar, al principio la gente participa, va respondiendo a las encuestas por los botones de escala y la gente está deseando hablar. De hecho, cuando lo lanzamos el volumen de feedback es abrumador, ¿no? Pero cuando van pasando algunas semanas, una cosa que proponemos siempre a las personas de recursos humanos, a los administradores que utilizan la herramienta, es que vayan compartiendo lo que ellos ven en la herramienta para que la gente sienta confianza y digan, mira, es que ven cosas agregadas, ven el equipo de ventas, ven este país, ven tal, pero no veo nada individualizado, ¿no? Entonces, en ese momento, cuando ya la gente va confiando y dice, vale, no es algo que me han contado, es algo verdadero, ¿no? Y se informan un poco de quién es Native y de qué hacemos, entonces la gente ya luego se va soltando más y te van contando verdaderas cosas que pueden ser delicadas o ser importantes, ¿no? Utilizar ese canal verdaderamente creando un canal nuevo que la gente pueda utilizar si se siente en una situación complicada. Entonces también es algo muy valioso poder tener eso para que siempre, oye, pues si alguien se siente que le han hecho bullying o cualquier otro tipo de situación compleja, pues poder tener este canal es algo muy importante. De hecho, en muchos países se está instaurando por ley también tener este canal. Uh-huh. Y bueno, al ser tú una persona que ha acompañado estos cambios tecnológicos de las startups, el estar involucrado en temas tecnológicos, mencionabas hace un momento, la inteligencia artificial también es algo que ustedes no han dejado de lado y han tratado de irlo incorporando en sus procesos, que creo que a pruebas y análisis, pero ya tienen considerado la implementación de inteligencia artificial. ¿Cómo ha reformado un poco la estructura de Nater? ¿Qué han encontrado? ¿Cuál es este desarrollo en particular que están implementando, José Ignacio? Sí, estamos haciendo, bueno, hay algunos que ya están, digamos, implementados. Una cosa común a todos ellos es que entendemos que la inteligencia artificial nos puede ayudar mucho a todos, en casi prácticamente todos los sectores, es una auténtica revolución, pero en nuestro caso siempre queríamos mantener esa artificial, pero también entendemos que estamos tratando con personas, ¿no? Entonces, siempre buscando de alguna manera que no se pierda ese toque humano. Un ejemplo, en empresas ya con cierto tamaño, pues claro, con un volumen de empleados, imagínate, pues poner un ejemplo, 1000 empleados, pues el feedback que puede recibir un equipo de recursos humanos, la cantidad de mensajes es grande, ¿no? Es difícil que tengan capacidad de respuesta a todos los mensajes, ¿no? Sin embargo, es como cualquier otro canal de comunicación. Imagínate que me mandas un email y no te contesto, ¿no? Y nunca contesto, pues entonces dejas de enviar ese correo electrónico a esa dirección, porque en esa dirección no te contesta nadie. Pues en Nelte es lo mismo, si tú mandas feedback y nadie te contesta, dejarás de utilizar esa herramienta, ¿no? Entonces es imprescindible que con esta iniciativa, con Nelte o con cualquier otra iniciativa que lanzases desde Recursos Humanos, que haya una respuesta de alguna manera. Entonces, hay diferentes maneras de dar esa respuesta. Puede ser en reuniones de empresa, en las que se informen de los datos que se han obtenido.
Pero también hay que responder a los mensajes individuales cuando la gente te dice, oye, pues yo valoro mucho esto o yo he tenido este problema, ¿no? Porque si no, la gente dejará de enviarte ese feedback que para ti es valioso. Entonces, esa gestión de respuestas es algo que, dependiendo del volumen de tu empresa, puede llegar a ser tedioso y no debes dejar de hacerlo, ¿no? Entonces, ¿qué hemos hecho con IA? Hemos hecho como una especie de casi automatización de las respuestas, ¿vale? Porque lo que hacemos es que tú puedes, cuando contestes a un mensaje, que por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, puedo salir un poco más tarde, un poco más pronto de mi hora porque tengo que ir a recoger a mis hijos al colegio, cualquier cosa así, ¿no? Entonces, normalmente las empresas puede que tengan una política de horario flexible o algo similar, entonces tú contestarías a esa cuestión, ¿no? La siguiente vez que vayas a contestar, la herramienta detectará que ya se había contestado una pregunta similar. Obviamente el texto de otra persona será distinto, ¿no? Entonces la IA es capaz de reconocer que me están preguntando por la misma temática y que yo había contestado ya a esa temática. Entonces me va a proponer un mensaje ya redactado también con mi estilo, porque sabe cómo escribo, ¿no? Entonces me va a decir, oye, yo te sugiero que des este mensaje, ¿no? Tú luego, como persona de recursos humanos de esa empresa o como líder de esa empresa que está usando Nailed, vas a ver ese mensaje, lo vas a ajustar si es correcto, si no es correcto, y vas a decidir si enviarlo o no. Pero ya te va a dar probablemente ese texto escrito, que de otra manera, pues quizás tendrías que ir a una base de datos donde tuvieses tus políticas y decir, bueno, no sé si esto se puede hacer, si no se puede hacer. Quizás el ejemplo que he puesto es un ejemplo muy simplón, pero creo que se entiende, ¿no? Para poder hacer un poco esta automatización y que cada vez que contestes puedas contestar de manera consistente a todo el mundo igual, de una manera muchísimo más rápido y sin perder la personalización, sin perder el toque humano, ¿no? Esto es un ejemplo, aunque hay otros que si quieres profundizamos un poco más en otras herramientas de IA que estamos haciendo, pero este es como algo que es bastante chulo y que tiene un impacto directo en estos equipos de recursos humanos. Y me ponía ahorita a imaginar, José Ignacio, yo estudié licenciatura en administración aquí en México. Siempre hacemos esta distinción entre la organización formal, la que está en la estructura del organigrama, la informal, que son precisamente donde a veces se tocan estos temas más sensibles, que no llegan a pasar filtros hasta la alta dirección. Y creo que Nelted está intermedio, es decir, puede ser un canal muy valioso de que esos, bueno, aquí en México está el nombre del radio pasillo, ¿no? Que es lo que se comenta, bueno, no sé si en España tengan algo similar, pero Aquí hay Radio Patio. ok, es este esquema de, ahí se comentan las cosas que pueden ser incluso muy delicadas y que pueden estar afectando la productividad, que no va a llegar a dirección. Y Leighton creo que está atrayendo esto a un entorno seguro, confiable, y que precisamente en su labor de desarrollo como propio sistema está favoreciendo diluir un poco estos conceptos y tratar de integrarlos de alguna manera con la eficiencia de la tecnología. Justo, sí, sí, eso es. O sea, muchas veces, de hecho, yo esa frase muchas veces también la utilizo para explicarlo a veces. Es decir, la información va a estar por los pasillos, la gente va a estar hablando de ello, puedes dejar que esté ahí o puedes intentar poner los medios para que a ti te llegue, porque imagínate, simplemente un hecho, típica cosa que puede pasar en una empresa de, pues es que me he enterado en el pasillo de no sé quién que me ha dicho que otra tercera persona ha hecho otra cosa, ¿no? Entonces, ¿cómo articulas eso? Porque no le vas a decir, no, es que esta persona me ha dicho que ha pasado esto y entonces vengo aquí a contarte este problema, como que al final no puedes expresarte libremente porque alguien te lo ha dicho en confianza, entonces como que no sabes si formalmente tienes esa información, mientras que si tú cuentas con un sistema como Nailed, si utilizas Nailed, al final lo que estás fomentando es que esa información llegue ahí oficialmente y tú puedes decir, no, lo tengo aquí y por eso estoy actuando, no, nadie me ha dicho ni nada, y de hecho puede ser una cosa interesante, ¿no? Decir, oye, pues al final que la gente diga, bueno, pues esto me lo estás contando en el pasillo, pero tú mándalo por Nailed, te lo dices entre los compañeros y de alguna manera se formaliza, se oficializa, se levanta esa situación para que nadie tenga que decir, oye, pues bueno, a ver si se lo digo a recursos humanos que me han dicho, que me he enterado, que... Entonces, de alguna manera haces que algo que está intangible y que es difícil de gestionar sea mucho más sencillo, sí, 100%. Y bueno, parte de estos beneficios que sin duda, me imagino, en la dinámica de United van descubriendo más a través de las propias experiencias de sus clientes, retroalimentación que reciben, la propia métrica que ustedes también como United manejan en su estructura de trabajo. Creo que es un aprendizaje que no termina y que precisamente les ayuda a retroalimentar el sistema para ir haciendo mejoras posteriores. Así es, o sea, es algo que está en constante evolución, o sea, siempre estamos trabajando, como hablamos hace un momento con la IA, no hemos querido utilizar la IA por utilizar la IA, sino que hemos dado respuesta a feedback que nos habían dado, ¿no? En plan, oye, me cuesta mucho llegar a poder responder todos los mensajes, ¿no? Pues hemos dicho, vamos a aplicar la IA aquí, ¿no? O de alguna manera también nos han dicho a veces, me gustaría tener más información acerca de las personas que han salido de la empresa, ¿no? Entonces, por ejemplo, recientemente hemos implementado un sistema en el cual
puedes ver las métricas, estas métricas que hablamos todo el rato de bienestar, satisfacción y demás, pero solamente filtradas por aquellas personas que han abandonado la empresa y manteniendo el anonimato, que es algo que siempre mantenemos. Entonces, por ejemplo, eso también es muy útil porque te puede ayudar a detectar patrones de y por qué la gente se está yendo, ¿no? Una cosa muy típica que hacen en recursos humanos son las entrevistas de offboarding, pues esto puede ser un complemento buenísimo porque puedes incluso anticiparte y decir, oye, la gente cuando que se me marcha es porque se está quejando de esto, entonces voy a intentar arreglarlo, ¿no? Y con IA también estamos haciendo predicción de la rotación basadas en los datos que tienes, o sea que al final vamos evolucionando constantemente, cogiendo feedback de los clientes y es algo que para nosotros es muy natural, ya te digo, nuestra vocación y de hecho somos los fundadores, somos muy técnicos y somos de producto, entonces lo que nos encanta es hacer que el producto funcione bien, pues cualquier feedback siempre lo analizamos y de hecho es nuestra manera de evolucionar, ¿no? Escuchar mucho, mucho a los clientes, trabajar difícil, que es difícil elegir qué hacer porque hay siempre mil ideas, pero desde ahí siempre tratar de evolucionar la herramienta desde la base de que el cliente lo vaya a utilizar, sí. Y también se han vuelto divulgadores, José Ignacio, porque en su página hay acceso a un blog donde tocan estos temas, diversos temas relacionados con su enfoque de negocios. Y hay también una sección de descargables donde algo que me atrajo la atención así rápidamente fue una calculadora que permitía a los responsables de recursos humanos hacer ciertas métricas en función de una fórmula y que ellos pueden analizar. Se me hizo muy inteligente la estrategia de explicar primero todo el concepto y al final ya, mira, aquí está la herramienta si tú quieres usarla, porque a veces somos muy dados a buscar esta herramienta, me sirve para esto, me la descargo y no me leí para nada cómo se calculaba ni nada. Si ustedes tienen ya todo un proceso que independientemente de que contraten tus servicios o no, les ayuda mucho a entender el porqué de Nailted y qué pueden encontrar de manera más directa, más ágil, sin perder la esencia de que ellos también como área de recursos humanos tengan en el radar estas herramientas y información adicional que es muy útil para cualquiera en cualquier sector. Sí, eso es. Si vas a la web, ahí tenemos la sección de descargables y ahí, por ejemplo, hay una calculadora de la rotación en la que tú puedes poner pues, cuál es el salario medio de tu empresa, cuánta gente tenías al principio del año, cuánta gente hay ahora y te podemos hacer una estimación de lo que te está costando la rotación para que tú de alguna manera, si quieres un poco, esto es algo muy útil, por ejemplo, si quieres conseguir que desde tu empresa te faciliten cierto presupuesto para invertir en engagement, ¿no? En herramientas como Nailted o en otras cosas, ¿no? Es decir, oye, yo me quiero gastar más dinero, por ejemplo, si hay en la audiencia gente, me quiero gastar más dinero en el evento de team building de este año. Vale, ¿cómo lo puedo hacer? Porque me dan muy poco y tengo muy poco margen, ¿no? Pues si eres capaz de cuantificar lo que puede retornar a hacer ese tipo de eventos, que también va a ayudar mucho a mejorar el engagement y la satisfacción, pues con una calculadora que te diga, pues creo que te va a costar tanto dinero, pues te va a ayudar mucho, ¿no? Pero no solo eso, por ejemplo, también que hemos hablado antes mucho de las encuestas de clima, pues tenemos algunas publicadas, de modo que tú las puedes utilizar si quieres lanzarlas en tu empresa a mano con tus herramientas y poder medirlo, o también para la parte de evaluaciones también, ejemplos de evaluaciones que hemos ido puliendo con clientes y demás, y sirven un poco como de, pues oye, si no estás en el momento de contratar una herramienta, pero bueno, tienes la necesidad de hacer las cosas y de medir o de hacer este tipo de procesos, pues te pueden ser útiles. Son herramientas, están ahí, las descargas, son gratis y cualquiera puede utilizarlas. Y en todo este panorama que hemos tenido en el José Ignacio, ¿qué planes tienen a futuro? Estamos ya por cerrar este año 2024, con toda esta experiencia, sin duda información que han recibido de sus propios clientes, la propia experiencia tuya. ¿Cómo visualizan en, no sé, en el corto plazo, algún plan así a largo plazo que tengan ya fijado para Nelte? Pues más o menos es continuista. O sea, nosotros, como te decía, nos gusta mucho hacer producto. Hemos construido un equipo de trabajo con el que estamos muy cómodos. Entonces, es un disfrute. Entonces, es como, vale, no queremos que se acabe esto, ¿no? Porque estamos disfrutando creando una herramienta que pensamos que tiene un impacto positivo, verdaderamente. En todas las organizaciones a las que vamos llegando, creemos que estamos siendo capaces de transformarla un poco, ¿no? De conseguir que, pues, que para mucha gente los lunes sean un poco mejor, ¿no? Y de hecho muchas veces los vemos en redes sociales, que la gente comparte, oye, me ha llegado esto, joder, y me ha animado un montón, ¿no? Ese tipo de cosas pensamos que son, digamos, intrínsecamente positivas, ¿no? Es que estamos haciendo una misión muy bonita. Entonces, nuestra idea es ser continuista, seguir mejorando el producto, recogiendo feedback de los clientes. A nivel de emprendimiento, para mí es una satisfacción poder tener una empresa y que funcione y que los clientes te recomiendan, entonces seguir en esa línea, que nos recomienden. Probablemente
tengamos más presencia fuera de España de manera orgánica, ¿no? Porque con todos estos contenidos que mencionabas antes, pues cada vez vamos teniendo más interés de países de fuera, pues porque al final buscando en Google o en entrevistas como estas nos van conociendo. Entonces diría que espero que siga así mucho tiempo. Sí, digamos que es bastante continuista, pero con mucha ilusión. Y creo que llega en un momento, siendo un poco tal vez más romántico en lo que voy a comentar, José Ignacio, recibir las buenas noticias. A veces, en un mundo tan saturado también de redes sociales, de noticias falsas, de las propias noticias que a veces no son tan agradables, que son parte de la vida humana, el recibir esa buena noticia, esa retroalimentación un poco más allá del plano que a veces puede hacer como que es de compromiso nada más que me están diciendo esto, Mm. sino que realmente hay una genuina valoración de mi trabajo, creo que nos puede ayudar también incluso a medir un poco la salud familiar, la salud de la comunidad, la salud empresarial en un todo, y creo que es una aportación que sin duda, directa o indirectamente, ustedes siguen colaborando en este mundo tan complejo que se va volviendo en ocasiones. Pues eso espero que sea así y que cada vez, pues eso, más gente pueda percibirlo como algo positivo. Y es lo que intentamos, o sea que, o sea que sí, espero que sea así y bueno, que los que nos conocen y que nos usan, pues que puedan dar testimonio de ello. Pues José Ignacio, muchas gracias por esta oportunidad de coincidir contigo. Antes de terminar nuestra entrevista, quisiera dejarte este espacio para algún comentario, algo más que no hayamos tocado de tu visión en esta empresa, o algún mensaje en particular, pues para quienes se interesen en contratar sus servicios, pues puedan animarse para conocerlos. Pues en verdad creo que ha sido una entrevista bastante al detalle, creo que hemos tocado un poco todos los puntos. O sea, obviamente cualquiera que pueda tener interés, que se sienta libre de contactarnos, está en nuestra web y vas a poner los links. Entonces, por ahí se van a poder informar y pueden contactar y vamos, sobra decir que no hay ningún compromiso, simplemente si quieren aprender un poco más, pues que nos contacten y encantados de enseñarle el producto, que lo vean sin que eso le suponga un coste ni nada, en plan, si alguien cree que le puede ser valioso. Pero más allá de eso, pues bueno, simplemente intentar promover esta visión, ¿no? Que no los recursos humanos o las personas que gestionan a su vez otras personas, tenemos que intentar, con la tecnología además, intentar eliminar todos esos procesos que son más tediosos, que son más quizás aburridos y repetitivos y poder liberar nuestro tiempo para hacer cosas valiosas, ¿no? Entonces, esto es lo que estamos intentando nosotros también hacer, poner un poco de relevancia que estos procesos son súper importantes y no caer en lo típico de tengo que hacerlo urgente siempre, tengo que terminar de enviar ese documento porque lo importante al final a largo plazo tiene mucho impacto, ¿no? Entonces, pues esto, simplemente que las personas que nos escuchen, que estén en estas posiciones y que puedan tomar decisiones, que vean que a largo plazo este tipo de iniciativas o el cuidar a la gente, el mejorar la experiencia de sus empleados va a ser muy positivo en todos los niveles y también enriquecedor individualmente, así que animar a que más gente le dedique atención a esto. Incluso agregaría quien conozca alguna empresa que requiere este tipo de visión, pues que recomiende a Nelti también, porque sin duda en ocasiones podemos sentirnos identificados, tal vez no de la mejor manera en todo lo que la iniciativa de Nelti nos ofrece, sino en la carencia de estas mismas y poder ser, ¿por qué no?, promotor para que pues mi propia organización o organizaciones que estimamos puedan retornar y recuperar y quién sabe si no a través de estos cambios al interior de la visión del ser humano en sus empresas puedan sin duda mejorar su ambiente como imagen empresarial y como resultados económicos incluso. Sí, sin duda. Además es que es algo que nos ha pasado muchas veces y nos sigue pasando, que hay alguien, no tiene por qué ser alguien de recursos humanos, pero hay alguien que tiene esta visión y que sabe que quiere cuidar al equipo, puede ser el responsable de marketing, el responsable de finanzas o lo que sea, y dice, pues yo voy a dar ejemplo, voy a poner esto en mi equipo. Nos ha pasado multitud de veces, empiezan utilizando nuestro equipo y son los promotores, son los champions, por decirlo así, y después ellos intentan que se instaure en la empresa, ¿no? Entonces esto es algo que nos pasa a menudo y este tipo de personas quizás tienen menos formación en management, pero igualmente justo la herramienta está pensada para que no necesites esa formación. Entonces, oye, animar a todo el mundo, no solo a la gente de recursos humanos, a que intenten dar pasos en esta dirección. Pues muy agradecido, José Ignacio, por esta charla, muy interesante revalorizar estos conceptos de recursos humanos. Y antes de terminar la entrevista, siempre
tenemos para todos nuestros invitados un pequeño obsequio digital. Yo te lo voy a hacer llegar a través de los medios de Muy bien. contacto que tengo, pero te lo voy a compartir ahora en pantalla. Precisamente hablando de la inteligencia artificial, tú me indicas cuando se vea, Vale, muy bien. desarrollamos esta imagen. Qué guay. Lo más Sí, parecido posible a nuestro invitado, bueno, esperemos que sí le hayamos dado un poco al clavo. Este es un Funko, no, ya me el encanta. público conoce, damos un Funko con el nombre José Ignacio, un poco ahí el ambiente empresarial de fondo, una especie de espacio de oficinas, gente trabajando también en una organización y bueno, tratamos de hacerlo lo más parecido y con mucho cariño, pues como un recuerdo en tu participación del podcast, número 131 es el que aparece precisamente en la caja de este Funko, pues va con mucho cariño para ti y bueno, para todo el equipo de Nelte. Te lo voy a hacer llegar también ya de forma directa en los medios de contacto que tenemos. Y Muy bien, bueno, muchas dejar gracias. también la invitación abierta a José Ignacio en cualquier otra oportunidad, alguna mejora al proceso, algún producto nuevo, algo que quieras compartir, pues este espacio siempre estará disponible para ustedes. Pues encantado, encantado. Ha sido un placer. Pues al público inteligente, Visión Inteligente de Negocio, le recordamos, vienen más episodios, así que estar muy atentos a todo el contenido que vamos a ir compartiendo, agradeciendo hoy a José Ignacio y a la iniciativa de Enlighten que estuvieron con nosotros y nos vemos y escuchamos en el siguiente episodio. Hasta pronto.